infinito de K sobre 3K más 1 converge o diverge. ¿Qué podemos decir de esa? Entonces observen que en esa, si pienso en el límite cuando n tiende a infinito, como tal pues no es necesario los criterios. De n sobre 3n más 1, o sea, del término ahí de las que está en la suma, ese límite es 1/3. Como es diferente de 0, sabemos que la serie diverge. Si pienso en la serie de 1 a infinito de k sobre e a la k. Entonces, por el tipo de función, podemos pensar en el criterio de la integral. Eso sería pensar en la función x sobre e a la x. Esa es una función de términos positivos, porque la x va a ser positiva. Y la derivada de esa función, ¿cuál es? Sería 1 por e a la x menos x por e a la x sobre e a la x al cuadrado, ¿verdad? Entonces eso es como tener e a la x por 1 menos x sobre e a la x al cuadrado. Podemos simplificar esta e a la x y me queda la función 1 menos x sobre e a la x. Observen que estamos pensando y analizando la función para x en el intervalo de 1 a infinito. Si la x está desde 1 hasta infinito, esto va a ser negativo, por lo tanto es decreciente. ¿Sí o no? Así que si f es decreciente en ese intervalo, podemos mirar por el criterio de la integral. Entonces hay que hacer la integral de 1 hasta infinito de x sobre e a la x. Esto sería el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 a b de x por e a la menos x por dx. ¿Cómo se hace esa integral? ¿Cómo se hace esa integral? Sustitución simple. No, Por parte. por partes, ¿cierto? Entonces, si yo digo que u es igual a x y de b es e a la menos x por dx, entonces de u es de x y b es menos e a la menos x. Entonces, esto sería, bueno, el límite cuando b tiende a infinito de la integral me queda menos x por e a la menos x menos la integral de menos e a la menos x por dx, ¿cierto? Se va a hacer el límite cuando b tiende a infinito de menos x por e a la menos x. Aquí el menos y el menos queda más, pero cuando integro me vuelve a salir menos, evaluado entre 1 y b.
sea que sería el límite cuando b tiende a infinito de menos b por e a la menos b menos e a la menos b menos evaluado en 1. En 1 sería menos e a la menos 1 menos e a la menos 1. Entonces, el segundo límite tiende a 0. ¿Sí? E a la menos infinito tiende a 0. Hay que mirar el del primer término. Menos b por e a la menos b. Este límite sería como tener el límite cuando b tiende a infinito de menos b sobre e a la b. Es de la forma infinito sobre infinito. Entonces, si aplicamos Hopital, esto sería menos 1 sobre e a la b. Me queda 1 sobre infinito, ese límite es 0. O sea, este límite también es 0. Por lo tanto, la respuesta aquí de este límite sería 2e a la menos 1. ¿Sí o no? Escribir esto un poco más pequeño. Aquí era menos e a la menos 1 menos e a la menos 1. O sea, me va a quedar menos 2e a la menos 1 y con el menos de afuera queda positivo. ¿Qué significa? Que la integral converge. Si la integral converge, entonces, ¿qué puedo decir de la serie? Que también converge. Que también converge. Entonces, la serie converge. ¿Alguna duda? Porque Profe, una pregunta, ese resultado que nos dio no es el resultado de la serie, ¿sí? No, no. Eso solo me va a indicar si converge o no. ¿Cuánto sume esa serie? No sabemos. Y no vamos a averiguarlo. Nos interesa averiguar si la serie converge o diverge. Listo, profe. Entonces, Profe, piensen que puede haber los dos tipos de preguntas, ¿no? Calcular la serie, pero entonces es una serie que se puede ver por geométrica o se puede ver por telescópica, o es fácil de calcular la suma y luego evaluar el límite, como los primeros ejemplos que hacíamos, que ahí sí decíamos la serie da un medio. Pero en esta parte de aplicación de criterios, el criterio solo me va a decir si converge o diverge. ¿de dónde salió el menos 1? ¿Cuál menos? El menos 1, o sea, si decimos que el límite de b es menos b Porque era menos sobre... b. No, Menos acá. b por e a la menos b. Entonces dejé O el sea, menos al b final. arriba y bajé. Entonces el límite me quedó de la forma infinito sobre infinito. Entonces aplico Hopital. Por Hopital derivo arriba y derivo abajo. La Ok, derivada de menos b sería menos 1 y la de e a la b es e a la b. ok. ¿Será el cuarto? Bueno, este también podemos pensar en la función 1 sobre x por el logaritmo de x.
Como me dicen que la x la tome de 2 a infinito, el logaritmo de números mayores a 2, en general números mayores a 1, el logaritmo va a ser positivo. Entonces, efectivamente, esos son términos positivos. Ahora, ¿cuál es la derivada de esa función? Eso es como tener x por logaritmo de x a la menos 1, ¿no? Entonces sería menos x logaritmo de x a la menos 2 por la derivada interna, que es un producto, que sería 1 por el logaritmo de x menos x sin derivar por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Entonces eso me va a quedar el menos que está afuera, logaritmo de x menos 1 sobre x por logaritmo de x al cuadrado. Entonces lo que decíamos, la x está desde 2, o sea, eso va a ser más grande que 1. Al restarle 1 va a ser positivo y con el menos de afuera me queda siempre negativo. Por lo tanto, esa función es decreciente. Esto de que sea decreciente hay que verificarlo para poder usar el criterio de la integral. Si la función es decreciente, entonces por eso puedo mirar la integral. En este caso sería desde 2 hasta infinito de 1 sobre x por el logaritmo de x por dx. ¿Cuánto da esa integral? ¿Cómo se hace esa integral? O sea, sería el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 2 hasta b de 1 sobre x por logaritmo de x por dx. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos esa integral? Sustitución. Sustitución, ¿cierto? U igual al logaritmo de x, entonces de u es 1 sobre x de x. O sea que la integral de 1 sobre x por logaritmo de x es lo mismo que la integral de 1 sobre u por du, ¿cierto? O sea, sería el logaritmo de u, pero u era el logaritmo de x. O sea que, volviendo al límite, me interesa el límite cuando b tiende a infinito de el logaritmo del logaritmo de x evaluado entre 2 y b. O sea, es el límite cuando b tiende a infinito del logaritmo de b menos el logaritmo del logaritmo de 2. Ah, no, lo había hecho. Listo. Entonces, eso va a ser igual. Si b tiende a infinito, logaritmo de infinito tiende a infinito. O sea, ese límite da infinito. Por lo tanto, la integral diverge. Si la integral diverge, la serie también diverge. ¿Preguntas?
digamos, nosotros, ¿cómo sabemos cuál emplear? Porque, por ejemplo, hubo una que pues, ya no hizo todo esto, ¿no? Entonces, Practicando mucho esta tarde. Hay algunos en que funcionan varios. Por la forma de la función se sabe si es conveniente, si es fácil, digamos, integrarla o si se presta para integrarla. Si tiene con quién compararla, entonces piensa con una comparación, o sea, si se le parece a otra. Por ejemplo, ¿qué número iba? 5. Por ejemplo, 1 sobre k cuadrado más 5. Entonces, pues como es k cuadrado más 5 lo que tengo en el denominador, aquí uno podría pensar en comparar con 1 sobre k cuadrado, que es una serie P, ¿sí? Debe recordar pues las series conocidas. Entonces, entre estos dos términos, ¿cuál es más grande? Uno sobre K cuadrado, profe. 1 sobre k cuadrado es más grande. ¿Y yo qué puedo decir de la serie desde k igual 1 hasta infinito de 1 sobre k cuadrado? Esa es una serie P con P igual a 2. ¿Qué puedo decir de esa? ¿Converge o diverge? Converge. Converge. ¿Por qué converge? Porque es una serie P y ya vimos cuándo converge la serie P. Así que si esta es más grande que esta y esta converge, la otra también converge por comparación. Entonces ahí estamos usando el segundo criterio. Entonces por comparación, la serie de 1 a infinito de 1 sobre k cuadrado más 5 converge. Lo pude hacer por comparación. No significa que de pronto planteando la integral no lo pueda hacer. Puede ser que también salga por ese lado, pero pues por la forma de la expresión se ve que se puede comparar con 1 sobre k cuadrado, que es una serie ya conocida. Por ejemplo, 1 sobre raíz de k menos 1. Traten de comparar este. Piensen con quién lo pueden comparar. ¿Con quién lo comparan? Con 1 sobre K a la 1 medio. Exacto. 1 sobre raíz de k menos 1 comparado con 1 sobre raíz de k. ¿Quién es más grande de esas dos? ¿Cuál fracción es más grande? 1 sobre raíz de k menos 1. 1 sobre raíz de k menos 1 es más grande. O sea, esto sería como tener 1 sobre raíz de k
es menor que 1 sobre raíz de k menos 1. ¿Sí? ¿Qué puedo decir de la serie desde 1 hasta infinito de 1 sobre raíz de k? Esto sería la serie desde k igual 1 hasta infinito de 1 sobre k a la 1 medio. O sea, es una serie P con P menor que 1. ¿Qué pasa con las series P con P menor que 1? Divergen. Diverge, o sea, esa serie diverge. Si esa serie diverge y la otra es más grande, entonces por comparación, la serie desde k igual 1 hasta infinito de 1 sobre raíz de k menos 1, pues también diverge. ¿Preguntas? Profe, o sea que también sirve si es mayor o menor con lo que uno lo compare. O sea, no afecta mucho. Acuérdese el criterio. O sea, hay las dos opciones. Estamos usando el segundo criterio que dimos, que es la prueba de comparación directa. Entonces, usted necesita comparar con una serie de la que ya sepa si converge o diverge. Usted va a averiguar qué pasa con la serie de los A's y ya sabe la de los B's, si converge o diverge. Entonces, si los A's son menores que los B's y los B's convergen, entonces la de los A's que son más pequeños también convergen. Pero si los B's son menores que los A's y los B's divergen, entonces la de los A's también diverge. Este es el criterio que estamos aplicando. Por eso es que miramos la desigualdad. Entonces, debo plantear la desigualdad con algo que ya sepa si es convergente o divergente. ¿Qué me sirve? Que si es mayor, entonces converja. Y si es menor, que diverja. No me serviría comparar con una menor que converja, porque entonces ahí no podría concluir nada de la otra que es más grande. Sirve de esta manera. Si es mayor, debe ser convergente. Y si es menor, debe ser divergente. Listo, gracias, profe. Bueno, vamos a averiguar esta. Entonces vamos a mirar con quién podemos comparar esta expresión. Entonces, a veces no son tan evidentes como las anteriores de con quién comparar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo sería esta comparada con 2k cuadrado más 1 y sobre k al cubo? Recuerden que son series de términos positivos. K es un número positivo. K es mayor que 2 en este caso. De esas dos, ¿cuál es mayor?
2k² más 1 sobre k² menos k. Exacto. Tienen el mismo numerador. Y el denominador en la primera es más pequeño, por lo tanto la fracción es más grande. Ahora, ¿cómo es esta comparada con 2k² sobre k al cubo? ¿Cuál fracción es más grande de esas dos que tengo ahí? Pues 2k² más 1 sobre k al cubo. Esta es más grande, ¿cierto? El numerador es más grande y estoy dividiendo en lo mismo. Me van a quedar más pequeña. Y fíjense en que esta es como tener 2 sobre k. O sea, lo que estábamos era analizando que 2k² más 1 sobre k al cubo menos k va a ser más grande que 2 sobre k. Esta es una serie armónica, ¿cierto? ¿Y qué sabemos de la armónica? ¿Converge o diverge? Diverge. Diverge. Y la otra es más grande. O sea, si esta se va para infinito y la otra es más grande que esta, entonces, por comparación, la otra también diverge. Por ejemplo, esta. ¿Con quién podría compararla para usar comparación? ¿Cómo es 1 más 3 a la k sobre 2 a la k comparado con 3 a la k sobre 2 a la k? ¿Qué término es más grande? ¿Qué término es más grande, chicos? Tener 3 medios a la k. O sea, es una serie geométrica con R mayor que 1. ¿Qué puedo decir de esta serie? Entonces, esa es la serie geométrica con R mayor que 1. Por lo tanto, ¿converge o diverge?
¿Converge o diverge? Diverge. Diverge. Esta diverge, la otra es más grande, entonces por comparación directa, esta serie de 1 hasta infinito, de 1 más 3 a la k sobre 2 a la k, también diverge. Profe, ¿y todas las series se pueden hacer así? O sea, por comparación, o a veces sí es necesario hacerlo por integrales. No, en general cuando hay una expresión elevada a la n es más conveniente usar la raíz. O sea, ya hacemos más ejemplos. Algunas de estas se podrían hacer también por la raíz, o sea, se pueden hacer por cualquiera de los dos lados. De la integral, perdón. Por ejemplo, la suma de 2 hasta infinito de 1 sobre k por la raíz de k cuadrado menos 1. Entonces vamos a usar comparación por límite para ir ilustrando otros. Entonces, si yo quiero usar comparación por límite, fíjense en que a su n aquí sería 1 sobre n por la raíz de n cuadrado menos 1. Entonces voy a pensar en el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n por la raíz de n cuadrado menos 1 y voy a compararlo entonces con alguien, hacer comparación por límite. ¿Con quién harían ustedes comparación? Una serie ya conocida. A mí la primera que se me ocurriría es 1 sobre n. ¿Sí? Voy a comparar con 1 sobre n. Pero si comparo con 1 sobre n, miren lo que pasa. Me quedaría n sobre n por la raíz de n cuadrado menos 1. Entonces, cancelo las n, ¿verdad? Y el límite me queda 1 sobre infinito, que es 0. Y resulta que el criterio que yo quiero usar dice que quiero usar comparación por el límite. Si L es finita o L es positiva, las dos series convergen o las dos divergen. Entonces no me sirve que me hubiese dado 0. Entonces tengo que pensar con quién comparar, porque esa que fue la primera que se me ocurrió no sirve.
Entonces, yo comparo con la que quiera, pero puede ser que no me sirva. Entonces, en este caso, el criterio no aplica. O sea que tengo que pensar otra. Entonces, de infinito n. Si comparo con 1 sobre n cuadrado, que es una serie P con P mayor que 1, entonces me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado sobre n por raíz de n cuadrado menos 1. ¿Qué necesito? Que el límite no me dé 0. Por eso, pues uso 1 sobre n cuadrado, para que me quede entonces el límite cuando n tiende a infinito de n sobre la raíz de n cuadrado menos 1. ¿Alguien me puede decir cuánto da este límite? 1. 1. Entonces, ¿qué decía el criterio? Que si el límite me da positivo, cualquier número mayor que 0, entonces las dos series convergen o las dos series divergen. ¿Qué sé de la serie de k igual 1 hasta infinito de 1 sobre k cuadrado? ¿Qué puedo decir de esa? Serie P con P mayor que 1. Entonces, ¿esa converge o diverge? Converge. Converge. Como esta converge, entonces las dos convergen. Comparación por ¿Alguna pregunta? No importa qué criterio se use, la conclusión tiene que ser la misma. O sea, si converge y lo puedo hacer por la integral o por comparación, siempre la conclusión va a ser la misma. Por ejemplo, esta, si quiero usar comparación por límite, ¿con quién compararía? O sea, yo quiero evaluar el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión sobre alguien. Sobre alguien y que sea alguien del que yo ya pueda decir si converge o diverge. Observen que aquí lo que vamos a hacer para simplificar siempre es usar la regla de la oreja, ¿no? Como que eso ayuda a de pronto visualizar qué necesito abajo. Y si yo quiero que el límite exista, que me dé un número, bueno, si fueran solo polinomios, aunque hoy está el logaritmo que puede
puede cambiar las cosas. Pero si fueran solo polinomios, me conviene que me queden del mismo grado. Y aquí abajo está el n al cubo, entonces en cierta forma me gustaría que también me quede n al cubo. Por eso yo voy a comparar con 1 sobre n cuadrado. Buscando que cuando haga la oreja, me queda n más logaritmo de n multiplicado por n cuadrado sobre n al cubo más 2n menos 1. O sea, eso sería el límite cuando n tiende a infinito de n al cubo más n cuadrado por el logaritmo de n sobre n al cubo más 2n menos 1. Observen que ese límite es de la forma infinito sobre infinito. Entonces le puedo aplicar Hopital. Si le aplicamos la regla de Hopital, me quedaría, bueno, 3n cuadrado más 2n por el logaritmo de n más n cuadrado por la derivada del logaritmo, que sería 1 sobre n. Y todo esto me queda sobre 3n cuadrado más 2n. ¿Sí o no? Aquí puedo simplificar y me queda más n. Entonces, sigue siendo de la forma infinito sobre infinito. Vuelvo a derivar. Entonces me quedaría 6n más, aquí vuelve a ser un producto, sería 2 por el logaritmo de n más, ¿más qué? Más 2n sin derivar por la derivada del logaritmo, que sería 1 sobre n, y el último término era más n, entonces me va a quedar más 1 sobre 6n más 2. Aquí sigue siendo de la forma infinito sobre infinito, entonces vuelvo a derivar. Sería la derivada 6 más la derivada de 2 logaritmo de n, sería 2 sobre n. El 2 y el 1 son constantes, al derivarlas da 0. Y aquí me queda también sobre 6. O sea que si n tiende a infinito, 2 sobre infinito tiende a 0, me quedaría 6 sobre 6. Es el positivo. Se le está cortando, profe. P, Profe, yo los escucho bien. ¿Qué pasó? Se le estaba cortando. sí, ¿Pero ya me escuchan? pues Yo no me he sí, movido ni nada, ni he hecho nada extraño. pero sonaba todo feo, todo robótico. Estoy cambiando de voz. Profe, una pregunta. Uy, Señora, Cuando comparamos con el límite, el que ponemos abajo, puede ser tanto mayor como menor, ¿verdad? No tiene alguna... usted quiera. Usted pone justo ahora le está sonando feo, profe. O no sé si es que soy eso yo. sí tiene que saber si converge o que la conclusión con el criterio. También me pasa a mí, no lo estoy escuchando. Sí, pues es a ella, creo yo, ¿no? No, debe ser que el internet le puso un Aquí, poquito. de pronto. Voy a acercarme más al modelo. Él
le funcionó, pues ya con esa tiene. Si usted escoge una y el límite le da 0, pues ahí el criterio no le sirve y le toca probar con otra. ¿Sí? ¿Me escuchan mejor? Yo no, profe. Escuchamos lo último que dijo, profe, que sí sirve a partir de ahí. Que usted escoge la serie que quiera para comparar cuando va a usar el criterio del límite. O sea, usted propone alguna serie, la que se le ocurra, pero debe saber si converge o diverge. Si el límite le da diferente de 0, entonces las dos series van a tener el mismo comportamiento, o ambas convergen o ambas divergen. Pero si el límite, o si usted escribe alguna serie y el límite le da 0, el criterio no le dice nada, entonces tendría que probar con otro. O sea, profe, que para comparar con límite lo que hacemos es primero buscar una serie que converja y la comparamos. O que diverja. O que diverja. Una de las que ya sepa la converge, o sea, si converge o diverge. Por ejemplo, para comparación con límite, en este caso, ¿cuál usarían? Miren que aquí sí es un cociente de polinomio. 1 sobre cálculo. Mire lo siguiente, a su n es 5n cuadrado menos n sobre 2n al cubo más 2n cuadrado menos 8. Entonces el límite que usted haría sería el límite cuando n tiende a infinito de la sub n sobre la que usted quiera usar, ¿sí? Esa que va a escribir aquí abajo es la que usted se le ocurra usar. Pero lo que buscamos es que el límite que me quede exista, que sea un número. ¿Sí? Si yo escribo la que usted me dijo de 1 sobre n al cubo, resulta que cuando yo haga la reglita de la oreja aquí, arriba me va a quedar de mayor grado, porque me va a quedar de grado 5. Entonces ese límite me va a dar infinito y no me sirve. Entonces, realmente el 1 sobre n al cubo no es conveniente porque el límite me daría infinito. ¿Cuál sí me conviene? Me convendría que el resultante me queden los dos polinomios del mismo grado. ¿Qué necesito ahí para que los dos polinomios me queden del mismo grado? 1 sobre n. 1 sobre n. Porque lo que yo quiero es que el límite exista y que me dé un número. Si el límite me da infinito o me da 0, no me sirve. Entonces, ese límite sería como tener 5n cuadrado menos n por n sobre 2n al cubo más 2n cuadrado menos 8. ¿Sí o no? Aplicando ya la regla de la oreja. Entonces, esto sería el límite cuando n tiende a infinito de 5n al cubo menos n cuadrado sobre 2n al cubo más 2n cuadrado menos 8. ¿Cuánto da ese límite? 5 medios. 5 medios. Muy bien. Si ese límite es 5 medios, medio positivo, medio mayor que 0, significa que las dos series convergen o las dos divergen. ¿Qué sabemos de la de 1 sobre n? Las dos divergen. Bueno, 1 sobre k porque escribí índice k.
Exacto. Esta diverge porque es la serie armónica. Entonces la otra, que sería la suma desde k igual 1 hasta infinito de 5k cuadrado menos k sobre 2k al cubo más 2k cuadrado menos 8. Entonces esta también diverge. ¿Sí? Entonces en eso consiste el criterio del límite. Estaba mirando el número y no me fijé 12. Vamos para el ejemplo 13. ¿Alguna duda con este ejemplo? Por ejemplo, la suma desde 1 hasta infinito de k factorial sobre 1000 a la k. Siempre que aparezcan factoriales, la recomendación es irse por la prueba de la proporción. Porque la prueba de la proporción lo que me va a evaluar es el cociente. Vamos a mirar este límite. Miren la prueba de la proporción. Y se suponga que tiene una serie de términos positivos, entonces va a evaluar el límite cuando n tiende a infinito de a su n más 1 sobre a su n. ¿Por qué lo recomiendo cuando hay factoriales? Porque el cociente me permite simplificar ahí cosas y cancelar cosas, entonces podría calcular fácilmente ese límite. Si el límite es menor que 1, la serie converge. Si es mayor que 1 o infinito, la serie diverge. Fíjense en que en esta no necesito pensar otras series. Con ella misma tengo para hacer los cálculos. Entonces, ¿cuándo se piensa en ese? Cuando ustedes vean que se puede simplificar algo haciendo ese cociente. O sea, a su n es n factorial sobre 1000 a la n. Entonces vamos a mirar el límite cuando n tiende a infinito de a su n más 1 sobre a su n. Esto sería el límite cuando n tiende a infinito. Me quedaría n más 1 factorial sobre 1000 a la n más 1 sobre el a su n, que sería n factorial sobre 1000 a la n. Entonces, ese límite, si hago la regla de la oreja, me quedaría n más 1 factorial por 1000 a la n sobre 1000 a la n más 1 por n factorial. Entonces, ¿esto a qué es igual? Por las propiedades del factorial sabemos que n más 1 factorial sería como tener n factorial por n más 1. Y bueno, por 1000 a la n. 1000 a la n más 1 sería como tener 1000 a la n por 1000. Y por n factorial. Entonces observen que ahí hay términos que puedo cancelar. N factorial y el 1000 a la n. Entonces, ¿qué me quedó? El límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre 1000. ¿Cuánto da ese límite? Infinito.
Infinito. ¿Qué dice el criterio de la proporción? Que diverge. Diverge. Miren, por ejemplo, este. Entonces, en esta a su n podemos decir que es 4 a la n menos 1 sobre n por 3 a la n menos 2. Y entonces, vamos a mirar el límite cuando n tiende a infinito. De 4 a la n más 1 menos 1, ¿cierto? Sobre n más 1 por 3 a la n más 1 menos 2, o sea, todas las n las reemplazamos por n más 1 sobre n, perdón, sobre 4 a la n menos 1 sobre n por 3 a la n menos 2. O sea, estamos mirando el límite de a su n más 1 sobre a su n, ¿sí? O sea, voy a usar proporciones. Aunque no hay factorial por la forma del término, se ve que podría simplificar teniendo cociente. Entonces, esto sería el límite cuando n tiende a infinito de arriba me quedaría 4 a la n más 1 menos 1, me va a quedar solamente 4 a la n. Por n y por el 3 a la n menos 2. Mientras que abajo me va a quedar n más 1 por 3 a la n más 1 menos 2, me quedaría n menos 1. Y por 4 a la n menos 1. ¿Sí o no? Esto sale de hacer aquí la regla de la oreja. Producto de extremos sobre producto de medios. Entonces, simplifiquemos lo que se pueda. Entonces, esto sería, bueno, el límite cuando n tiende a infinito, está 4 a la n, esto es como tener 4 a la n menos 1 por 4. Bueno, por n, y el 3 a la n menos 2, no le puedo hacer nada. Ahora abajo, el n más 1, está ahí. Ese 3 a la n menos 1, si yo saco un 3, sería como tener 3 por 3 a la n menos 1.
menos 3, perdón. ¿Qué? No, era 3 a la n menos 1, entonces me queda 3 a la n menos 2, porque saqué 1. Sí, de modo que si yo opero, me queda el 3 a la n menos 1 que tenía arriba. Si yo multiplico estos dos, si multiplicamos estos dos, quedaría el 3 a la n menos 1 que está aquí arriba. Y me falta escribir el 4 a la n menos 1. Entonces, ahora sí, observen que simplifico este con este, simplifico este con este, y entonces me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de 4n sobre 3 por n más 1. ¿Cuánto da ese límite? ¿Cuánto da ese límite? 4 tercios. 4 tercios. ¿Qué me pedía el criterio de las proporciones? ¿Cómo decía el criterio? Profe, una pregunta, ¿no sería menos 4 tercios? ¿Por qué menos? ¿De dónde va a salir un menos ahí? Por el menos que tenemos arriba cuando separamos 4n. El menos es del exponente. Ah, es que eso parece un menos, profe, en el segundo renglón, en el primer renglón de la segunda operación hacia arriba. Hay un puntico y pensé que era un menos. ¿Dónde? ¿Este puntico? ¿Sí? ¿Ve la Sí, flecha? sí, ese. Esa era una multiplicación. Pero mejor ya lo quito. Entonces, el criterio de las proporciones dice que si el límite es menor que 1, la serie converge. Si el límite es mayor que 1 o infinito, la serie diverge. En este caso nos dio mayor que 1. Luego la serie diverge. ¿Sí? ¿Puedes subir un momentico? ¿Qué tanto? Ahí. Listo, profe. ¿Cuántas lleva? 14. Bueno, estaba viendo que esta realmente se puede simplificar ahí de entrada, ¿no? Es como tener 5 a la k por k factorial
Y el k más 1 factorial es como tener k factorial por k más 1. ¿Sí o no? O sea, de entrada de esa serie, puedo decir que es igual a esta. Entonces el a su n es 5 a la n sobre n más 1. Vamos a mirar de todas formas la proporción. Límite cuando n tiende a infinito de a su n más 1 sobre a su n. O sea, sería el límite cuando n tiende a infinito de 5 a la n más 1 sobre n más 1 más 1, ¿sí o no? Sobre 5 a la n sobre n más 1. Entonces, eso va a ser el límite cuando n tiende a infinito. Simplifiquen y me dicen qué da. De la semana pasada. Sí, señor. Ya. Ya. Por eso que me dieron una incapacidad. Bueno, ¿cómo les dio? Sería 5 a la n más 1 por n más 1 sobre n más 2 por 5 a la n. Si simplificamos, me quedaría 5 arriba, ¿cierto? Por n más 1 sobre n más 2. ¿Cuánto da ese límite?
¿Cuánto les dio el límite? 5. 5. Mayor que 1, entonces, diverge, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí me están escuchando o no? Sí, señora. Sí, profe. Ah, bueno. Listo. Entonces, el criterio dice, si el límite es menor que 1, converge. Si es mayor que 1, infinito, diverge. Entonces, ahora miremos por el último que no hemos hecho ejemplos, que es el criterio de la raíz. Entonces, revisen lo que dice el criterio de la raíz, prueba de la raíz. Entonces, este también, pues la ventaja es que uso solamente la serie que me dan, no necesito comparar con otra, no necesito pensar otra serie, sino con la que me dan. Evaluamos el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del término que está aquí en la serie. Si ese límite da menor que 1, converge. Si ese límite da mayor que 1 o infinito, diverge. Y si me da 1, no me sirve ese criterio y tendría que pensar otro para usar. ¿Sí? Entonces, en este caso, el a su n sería n sobre n más 1 a la n cuadrado. Entonces, yo quiero mirar el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del término n sobre n más 1 a la n cuadrado. Entonces, miren que esto sería como tener el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1, que esto está a la n cuadrado elevado a la 1 sobre n. Si quiero quitar la raíz, lo puedo expresar de esa forma. Y entonces eso sería como tener el límite cuando n tiende a infinito de n a la n más 1, n sobre n más 1, perdón, elevado a la n cuadrado sobre n, ¿cierto? Porque multiplicamos los exponentes por las propiedades de potenciación. Entonces realmente me queda el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1 a la n. ¿Sí o no? Ahora hay que ver cuánto da ese límite. Entonces, no sé, si yo llamo a este límite y, por ejemplo, para aplicar logaritmo, el logaritmo de y sería el logaritmo del límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1 a la n. Entonces esto sería el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo de n sobre n más 1 a la n. Ahora por propiedad del logaritmo, esto lo hago para poder bajar ese n. Me queda n por el logaritmo de n sobre n más 1. Y entonces esto sería el límite cuando n tiende a infinito de
Así como está, dentro del límite me tengo infinito sobre infinito, pero ese límite da 1. Logaritmo de 1, 0, o sea, ahí tengo dentro del límite una indeterminación de la forma 0 por infinito. Así que esa la resuelvo bajando uno de los términos. Entonces, puedo dejar arriba el logaritmo y bajar 1 sobre n. Ahora es de la forma 0 sobre 0. Podemos aplicar regla de Hospital. Entonces sería el límite cuando n tiende a infinito. Si derivo el logaritmo, me queda 1 sobre lo que está ahí. O sea, me quedaría n más 1 sobre n por la derivada interna, que sería un cociente, o sea, sería 1 por n más 1 menos n por 1 sobre n más 1 al cuadrado. Esa sería la derivada del numerador. Y la derivada del denominador sería menos 1 sobre n cuadrado. ¿Sí están de acuerdo hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Fíjense que aquí lo que hice fue derivar el logaritmo, ¿no? Entonces la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está adentro. Y 1 sobre n por n más sobre n más 1 sería n más 1 sobre n. ¿Sí es claro eso? Están mudos. Entonces esto sería n más 1 sobre n. Y aquí me quedaría n menos n se baja 1 sobre n más 1 al cuadrado. Sobre menos 1 sobre n cuadrado. Entonces este n más 1 y el cuadrado lo puedo simplificar y me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n por n más 1 sobre menos 1 sobre n cuadrado. Entonces este límite va a ser el límite cuando n tiende a infinito de menos n cuadrado arriba, si hacemos producto de extremos sobre producto de medios, sobre n por n más 1. ¿Cuánto da este límite? Sería menos 1. Pero ojo que yo había aplicado inicialmente un logaritmo, ¿cierto? Yo estaba haciendo logaritmo de y. O sea, lo que concluyo acá es que el logaritmo de y es menos 1. O sea que y es e a la menos 1. ¿Quién era y? Era el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1 a la n. Ese límite yo había dicho inicialmente que era y. O sea que ese límite es e a la menos 1. ¿Sí o no? Miren aquí. Yo dije que ese límite es y apliqué logaritmo. Entonces lo que estaba calculando era el logaritmo del límite. Por lo tanto, el límite es e a la menos 1. Como me dio e a la menos 1, esto es 1 sobre e, eso es menor que 1. Luego la serie converge. ¿Alguna pregunta? Señora. No le escuché.
Que no, señora. Bueno. Entonces, miremos esta otra. La serie de 1 a infinito de k a la k sobre e a la k más 1. Entonces, el hecho de tener esta expresión k a la k hace que al usar el criterio de la raíz, pues se pueda como simplificar o trabajar mejor ese exponente. Entonces, en este caso, a su n es n a la n sobre e a la n más 1. Y entonces, si evaluamos el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de a su n, esto sería el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de n a la n sobre e a la n más 1. Entonces, esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito de n a la n sobre e a la n más 1, todo elevado a la 1 sobre n. Entonces, esto sería el límite cuando n tiende a infinito de n a la 1 sobre n sobre e a la n más 1 a la 1 sobre n. Entonces, esto lo puedo escribir como el límite cuando n tiende a infinito de n elevado a la n sobre n. ¿Sí? Potencia de potencia, multiplicamos los exponentes. Fíjense que aquí es aplicación de potenciación, ¿no? Y aquí me quedaría n más 1 sobre n. O sea que me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de n sobre e a la n más 1 sobre n. Si simplificamos ahí, bueno, sería el límite cuando n tiende a infinito de n sobre e, y si reparto la n que está ahí en el denominador, me quedaría 1 más 1 sobre n en el exponente. ¿Sí es claro? Este es el exponente. Entonces, si n tiende a infinito, arriba me queda infinito y abajo 1 sobre infinito 0, más 1 sería 1, e a la 1, e. O sea, me queda infinito sobre e, es decir, infinito. ¿Qué pasa si el límite da infinito? Es indeterminado. ¿Qué concluyo acerca de la serie? Diverge. La serie diverge. ¿Preguntas? Hagan este.
Bueno, entonces, este también podemos mirarlo por el criterio del límite, ¿cierto? Entonces, la raíz enésima, perdón, de la raíz. La raíz enésima de 3n sobre 2n más 1 a la n. Entonces, esto sería el límite cuando n tiende a infinito de 3n sobre 2n más 1, ¿verdad? Ya simplificando. ¿Cuánto da este límite? 3 medios. 3 medios. Conclusión, Diverge. diverge. Porque me dio el límite mayor que 1. Listo. Eso es, chicos. Entonces, a practicar todos esos criterios. Hoy Profe, tienen la entonces tutoría, ¿no? el de la raíz lo utilizamos cuando lo tengamos elevado a la K, sobre Sí, todo. sobre todo. Sí, uno debe mirar que la serie le quede, el límite le quede fácil de calcular, o sea, lo que es la raíz y las proporciones. Proporciones cuando usted vea que hacer el cociente le sirve para simplificar cosas. Y pues la raíz también, si aplicarle la raíz me ayudaría a simplificar la expresión. Una pregunta, pues, Señor. una pregunta bobana, pero digamos cuando teníamos, por ejemplo, el número elevado, por ejemplo, 3n más 1, ¿sí? Y le sacamos como la división, uno podía hacer eso mismo cuando era n menos 1, o sea, como partirlo, por decirlo así. No sé cuál será el término, o sea, no sé si me entendió. No le entiendo muy bien. O sea, cuando tengo un cociente con un exponente, no le entendí bien. Es que, digamos, cuando yo tengo un número elevado, por ejemplo, a la n más 1, nosotros normalmente decíamos que 3 por 3 a la n, ¿sí? 3 a la n más 1. Usted lo que Digamos, tiene en cuenta es que el producto de potencias con la misma base usted suma exponente. Entonces, ese 3 a la n más 1 usted lo puede expresar de muchísimas formas. La que generalmente usamos es sacar 1. O sea, es como si yo dijera 3 a la n por 3 a la 1. digamos, ¿qué pasa si es una resta? O sea, Si es 3 a la n menos 1, usted separa lo mismo, es 3 a la n por 3 a la menos 1 en este caso. Lo puede escribir así o lo puede escribir uno arriba y el otro abajo. vale. Porque recuerden las propiedades de potenciación, o sea, a la n sobre a la m es a la n menos m. Si es cociente, usted resta. Uno está acostumbrado o familiarizado a pasar de aquí para allá. Lo que nosotros tratamos de hacer es pasar ahora de allá hacia acá, del lado derecho al izquierdo. Porque uno como que, a pesar de ser una igualdad y que se sabe que son iguales, pues de un lado paso al otro, sea el que sea, uno como que se aprende la propiedad más o la usa más en un sentido. Igual Ok, uno está más familiarizado con esto, vale, listo. en pasar del lado izquierdo al derecho. Lo que hacemos acá es pasar del derecho al izquierdo. Mm, Profe, en esta última que hizo también se puede hacer por serie geométrica, ¿verdad? Pues no sé, porque por esa calle en el exponente no sé si la comparo con la geométrica. O sea, mirar el límite de eso sobre 1 sobre K o por comparación Se directa. podía separar, como lo que el compañero estaba diciendo, que se podía separar el K. O no funciona para este ejemplo. Pero ¿cómo separar el K? O sea, Como de todas formas como ya. está todo elevado a la K, entonces que ese quede 3K sobre 2K más 1 y el otro 3K sobre 2K más 1 a la K Eso más sí lo 1. puede hacer. O sea, 3K a la K. Y el otro 2K más 1
a la K. Pero hasta ahí. Ah, ok, profe. O sea, de todas formas no veo cómo compararlo con otra cosa, cómo seguir operando eso. Mientras que sacar la raíz de una vez me elimina esa K. Sí, 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 mejor por ese método. Listo, bueno chicos, un honor. Muchas gracias a ustedes por su paciencia. Si alguien tiene dudas, sí positiva para COVID, Nosotros pero también. gracias a sabíamos, Dios profe. estuve bien.